Primera de Corintios, capítulo 3, si tienen su Biblia. Yo tengo todo acá, por si acaso, impreso ya, así que por eso no estoy usando la Biblia, pero se van a dar cuenta, la idea es que vayamos validando la palabra, que es lo que estamos compartiendo, ¿cierto? Proviene de ella. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, que va a ser el versículo como base o final al que vamos a llegar, porque la idea es compartir el contexto de Primera de Corintios, desde el 1 Corintios 1 hasta que lleguemos al capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Ese va a ser el versículo base, pero vamos a comenzar, después vamos a estar revisando Primera de Corintios 1 y 2, ¿ya? Para que tampoco cierre su Biblia. ¿Sí? Igual hay otra Biblia más allá, si quieren, en la mesa. Acá tenemos dos Biblias, una Biblia de Dios para, palabra de Dios para todos, hermano. Una palabra de Dios para todos. Y una nueva versión internacional. ¿Te la buscan? Bueno, ya. Primera de Corintios 3, 10. Me presento un poquito así para los que todavía no me conocen mucho. Mi nombre es Jairo Jorquera. Soy el esposo de Carlita, el papá de Misael y Maite, que están allá, que algunos ya conocen. Tengo 36 años. Vengo de Iquique. ¿Sí? Iquique, soy iquiqueño, 100% nortino, viví toda mi vida en el desierto, así que para mí acá estoy en lo verde, acá. Es increíble la cantidad de árboles para mí, porque allá es puro desierto. Y bueno, siempre es una bendición compartir la palabra de Dios. Creo que la última vez que compartí una predicación, ¿sí? Fue allá en Iquique, entonces es casi un año y medio que llevo acá, así que es como un tiempo especial para mí, pero gracias a Dios he tenido la bendición de poder seguir compartiendo estudios bíblicos online. Pero ha sido una predicación hace un buen rato, así que la verdad es que es una bendición. 1 Corintios 3:10, si lo tiene, hermana Berni, le quité toda la Biblia. Sí, Ya. Dice así. 3:10. Sí, 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya, lo voy a leer de nuevo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La idea hoy día, hermano, ¿cierto?, es hacer un pequeño recorrido por los primeros capítulos de Corintios para ver en qué contexto fue dicho esto por el apóstol Pablo. Pablo escribe esta carta, ¿cierto?, a los hermanos corintios, que son las personas que vivían en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad-puerto, una ciudad comercial, una ciudad rica, tenía mucha plata, se movía mucho dinero porque estaba ubicado en un punto que estaba entre Asia y Roma, en Italia. Entonces los barcos que querían llevar mucho comercio de Asia a Roma, sí o sí pasaban por Corinto. Se movía mucho dinero y eso significaba que era una ciudad que había crecido mucho. ¿Ya? Seguramente habían como 500.000, 600.000 personas, algunas piensan que hasta 800.000 personas en ese tiempo. ¿Cuánta gente hay acá en Coquimbo, La Serena? ¿Cuántas habrá? ¿Como 600.000 habrán entre los dos? No sé, la verdad. Sí, como 600.000, imagínense. Quizás menos. Iquique tenía como 250.000 personas cuando yo vivía allá. Hoy día no sé, porque me vine yo, así que... Pero imagínense, hace 2000 años atrás esta ciudad puede que haya tenido 800.000 personas. Era una ciudad enorme, movía mucho dinero y cuando siempre en las ciudades puertos, allí Iquique igual era así, yo siempre encontré Corinto parecido a Iquique, había mucho dinero por allá por las minas, acá por el comercio, había mucha prostitución, había muchos temas sexuales, porque había mucha gente que pasaba por ahí y utilizaba esa ciudad para satisfacer sus deseos, sus necesidades. En Iquique había droga, en ese tiempo habían otras cosas que utilizaban ellos. Era una ciudad rica, había casas grandes, había gente que quería tener muchas cosas, había mucha gente rica, y como ciudad griega también había mucho deseo de conocimiento, se estudiaba mucho. Bueno, en gran parte eso era como Corinto, había mucha perversión sexual y también mucha idolatría. El apóstol Pablo había predicado ahí por mucho tiempo. En Hechos 18 dice que Pablo estuvo compartiendo la palabra ahí por 1 año y medio al menos. ¿Me siguen, cierto, hermano? Sí. Había estado como 1 año y medio predicando, de eso sale en Hechos 18, y Dios le dijo al apóstol Pablo que se quedara en ese lugar porque tenía mucha gente ahí, que había mucha gente que iba a conocer a Dios ahí en Corinto. O sea, él se quedó en una ciudad que era una ciudad llena de perversión sexual, llena de interés por los temas económicos y mucha idolatría. Ahí se quedó el apóstol Pablo porque Dios le dijo eso. Y la iglesia creció, tuvo muchas visitas, vino Apolo, vinieron visitas de
Jerusalén y la iglesia creció y podríamos decir que era una iglesia bonita, pero lamentablemente empezaron a aparecer problemas en esta iglesia. Eso, si uno lee Corinto, uno conoce que en Corinto, en esa ciudad y en esa iglesia había muchos problemas. ¿Sí? ¿Ustedes han leído Corinto? ¿Corinto, la primera carta de Corintios? Sí. Algunos de los problemas más conocidos son los problemas de los dones, los problemas que tenían en la cena del Señor. Habían problemas también de tipo sexual, de perversión sexual, entre otros. Pero los primeros 3 capítulos, hermanos, de este libro, el apóstol Pablo se enfoca sobre todo en hablar de las divisiones. Si van a 1 Corintios capítulo 1, pueden ir a 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Versículo 12. 1 Corintios 1, 12. Empiezan a hablar acá Pablo en los primeros capítulos de las divisiones. ¿Por qué estaba dividido la iglesia de Corinto? Porque habían tenido diferentes maestros, diferentes personas, y algunas personas se habían puesto en facciones. Unos decían, dice este versículo, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas, otro yo soy de Cristo. ¿Qué significa? Que estas personas habían sido formadas por diferentes maestros. Uno le había enseñado al apóstol Pablo, y decía, a mí me enseñó el apóstol Pablo, miren qué bacán soy. Otros decían, no, pues a mí me enseñó el apóstol Pedro, que es Cefas. Entonces decían, a mí me enseñó uno de los discípulos de Jesús, así que miren qué genial soy yo por ser enseñado, por venir, porque el apóstol Pedro me predicó, porque el apóstol Pedro me bautizó, porque el apóstol Pedro me discipuló. Entonces esas personas se creían tan grandes porque habían sido enseñados por el apóstol Pedro, y más encima algunos habían sido enseñados por Jesucristo mismo, habían conocido a Jesús, habían recibido su enseñanza, entonces ellos se creían superiores a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús les había enseñado directamente. Y uno encontraba encachado, interesante, porque nosotros acá, porque estamos hoy día acá, venimos de diferentes contextos. Ustedes no conocen a quienes me enseñaron a mí, no saben lo que yo he aprendido, yo no conozco quién le enseñó a usted. Y podríamos quizás caer, Dios nos libre, en algo como esto. Podríamos caer en un problema de esto de decir, yo vengo de acá, yo sé esto, a mí no saben quién me enseñó. Yo tengo, no sé, un bachiller en teología, yo tengo una licenciatura, yo soy un teólogo, yo soy lo que sea. Yo tengo tal historia en la iglesia, yo he hecho tales cosas, no lo sé, yo no conozco su vida. Y doy gracias a Dios también por eso, porque me da más libertad para compartir. Pero el Señor sabe. Y podríamos caer en eso. Entonces, ¿qué hace Pablo acá? Pablo los confronta esta división. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en el versículo 13, 1 Corintios 13, que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Quién puede leer 1 Corintios 1:13? Ya. ¿Sí? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así es. Entonces lo que hace Pablo es pararle los carros y decir, aquí no importa si Pablo te enseñó, no importa si fue Cefas el que te enseñó, lo que importa es Cristo. Y lo que hace Pablo es enfocar a la iglesia y a estas facciones en Cristo. Y este es el primer principio que me gustaría que hoy día nosotros tomáramos en cuenta y nos examináramos a nosotros mismos. No importa nuestra historia en la iglesia, no importa cómo conocimos al Señor, no importa quién fue nuestro maestro, no importa quién nos bautizó, lo que importa es Cristo. Que Cristo lo llamó a usted y a cada uno de nosotros. Es Cristo el que nos llamó y Él es el que nos hace uno. En Él todos nosotros somos iguales, sin importar la historia que tengamos por detrás, sin importar los años que llevamos en el Señor. Todos somos salvos por medio de Cristo. Y es hacia Él hacia donde tenemos que apuntar. Y eso es lo que hace Pablo acá con nuestros queridos corintios. El segundo problema que corrige luego Pablo aparece en 1 Corintios 1:22 y buscan acerca de las diferencias de las cosas que valoraban los corintios. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nuevamente enfoca a la iglesia en Cristo. Algunos buscaban señales, milagros, algunos buscaban sabiduría. Esta sabiduría de la que habla acá es porque a los griegos les gustaba mucho la retórica, ¿sí? La retórica es como la forma de hablar de una forma muy bonita, muy atractiva, y se entretenían con eso, mientras que los judíos buscaban los milagros. Eran dos grupos distintos. A uno le gustaba una gran predicación que fuera muy atractiva, como lo hacía Apolos, y a otro le gustaba ver señales y milagros, como por ejemplo el apóstol Pablo hizo, ¿cierto? Entonces se generaba otra división. Pero acá, ¿qué dice Pablo? Acá lo que importa es Cristo. Entonces, cuidado con estas divisiones. No importa, segundo principio, no importa la retórica, primeramente. No importa, en segundo lugar, los milagros. No importa si antes nosotros de conocer a Cristo
éramos eruditos según este mundo. No importa eso, lo que importa es Cristo quien nos salva. Todos nosotros ante el Señor, según la palabra, somos iguales. No importa si somos hombres, no importa si somos mujeres, no importa si somos griegos, si somos judíos, no importa si somos esclavos, no importa si somos libres, lo que importa es que hemos sido salvos en Cristo. Si nosotros vemos a alguien de otra iglesia predicando allá afuera, esa persona, ¿en qué se parece a nosotros? En que él fue salvado por Cristo. Si es que él nació de nuevo, obviamente yo no tengo cómo saber eso. Pero si él nació de nuevo, es mi hermano en Cristo. Es alguien que igual que yo necesita de Cristo para ser salvo. Es un pecador, es una persona que pecó igual que yo y que en un momento pudo conocer a Cristo. En eso somos todos iguales. No importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos hecho antes, todos somos exactamente iguales, necesitados de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Lo tercero que pasa es ya en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, Pablo empieza a hablar acerca de la sabiduría espiritual. Dice que hay cosas que se hablan entre las personas que son maduras ya. No sé quién tiene una versión que no sea de la Reina Valera. NBI. ¿Puede leer el versículo 6? A ver cómo nos dice la NBI. ¿En el capítulo 2? Sí. 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Entonces habla de madurez, ¿cierto? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? El 2.6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que También habla acerca de Madurez. madurez, muy bien. Entonces acá Pablo empieza a hablar acerca de una sabiduría, ¿cierto?, que está oculta para las personas sabias de este mundo, pero que para los que han nacido de nuevo y están en Cristo y han entendido la gracia, no es entendible. Una sabiduría que para los que han nacido de nuevo es diferente, que no es la misma sabiduría de este mundo. No sé si estoy siendo claro, que estoy siendo un poco enredado, ¿sí? Hay dos sabidurías, una que se basa en la gracia, que parte de la base de la gracia de Dios, y hay otra sabiduría que parte de la capacidad que tiene este mundo, las personas de este mundo, que uno puede estudiar, que uno puede aprender. Y esas dos sabidurías son diferentes. La sabiduría que se basa en la gracia de Dios está enfocada y parte de la base que es Cristo, ¿sí? Esa es la sabiduría de la que acá Pablo está hablando, y esa la podemos hablar, dice Pablo, entre los espirituales, entre los que ya han madurado. ¿Quiénes son los que han madurado? Los que han puesto como base de su fe a Cristo. Y lamentablemente acá no era así. Si nosotros vamos al capítulo, el principio 3, si nosotros tenemos como base de nuestra sabiduría a Cristo y lo que Él ha hecho, entonces tenemos sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Si nosotros, la base de nuestra sabiduría es el conocimiento de este mundo, entonces es sabiduría de este mundo. En el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, déjame ir acá al 3. En el versículo 1, Pablo reta a los corintios, porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Él dice que ellos, los corintios, a pesar de haber sido enseñados por el apóstol Pablo, a pesar después de haber sido enseñados por Apolos, no habían llegado a este punto donde la base de su fe, de su forma de vivir el cristianismo, de su forma de vida, era Cristo. No habían llegado a ese punto, lamentablemente, y por eso tenía que enseñarles nuevamente, como a niños pequeños, la esencia. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso una y otra vez en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 se enfoca y llama a los corintios a enfocarse en Cristo. Tiene que hablarle como niños porque todavía no llegaban a ese punto. ¿Cómo puedo tratarlos como maduros si ustedes tienen estas divisiones? Le dice Pablo en el capítulo 3. Dice en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda porque no eres capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué pasaba con los corintios? Los corintios se enfocaban en que yo soy de Pablo, que a mí me enseñó Pedro, que a mí me enseñó Cefas, no, es que a mí me gusta la retórica, que hablen bonito, no, es que a mí me gustan los milagros. Se estaban enfocando en cosas que no eran Cristo. Y por eso estaban siendo carnales, inmaduros. Y eso pasa cuando nosotros nos enfocamos en cosas que no son Cristo, que no vienen de Cristo. Estamos actuando como los corintios, siendo inmaduros. Entonces la diferencia entre la madurez y la madurez y la inmadurez es si tenemos a Cristo o no como la base de nuestra fe, de nuestro vivir en Cristo. Si tenemos la gracia, porque eso significa Cristo para nosotros. Cristo significa que somos salvos y estamos en paz con Dios por medio de la fe gratuitamente.
que no es porque seamos perfectos, que no es porque seamos los más fieles, sino porque Cristo es perfecto, sino porque Cristo es fiel, porque Él permanece fiel. Juan dice, nosotros fallamos, pero Él permanece fiel. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué pues es Pablo? Dice el versículo 5. ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces acá Pablo dice, no somos nosotros las personas lo importante, nosotros simplemente somos servidores, gente que seguimos las órdenes de alguien que nos llamó, que es Dios. Nosotros no somos tan importantes, las personas, los ministros no somos tan importantes, simplemente estamos sirviendo. Y si podemos servir, es simplemente porque Dios nos dio esta honra, esta bendición, es algo que Dios nos concedió, conceder algo que no me merezco, así que se me dio. Se me concedió esta honra de poder servir, dice él. Yo planté, versículo 6, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es importante, el principio número 4 que quiero compartir hoy día. Muchos pueden intervenir en nuestra vida. Muchos pueden intervenir en la vida de nuestra iglesia local. Muchos pueden intervenir, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Creo que, no sé cuántos años llevan ustedes en el Evangelio. ¿Cuántos años llevan en el Evangelio, hermanos? Yo llevo 30 y tantos años, pero con sus lagunas por trabajo. Sí, pero 30 y tantos años desde Sí. que conoció al Señor. Sí. ¿Sí, hermano? Más de 20. Más de 20 años. Hermano, ¿como 20 años, sí? 20 años. En estos años yo llevo igual, como 20 años más o menos. ¿Cuántas personas han pasado por nuestras vidas que han sido de bendición? ¿Cuántas personas nos han enseñado? Muchas personas. Y gloria a Dios por ello, porque Dios nos dio la bendición de conocerle. Pero es el punto. Gloria a Dios por ello. Porque el que nos ha dado el crecimiento y nos ha permitido permanecer es Cristo. Las personas pasaron. Y gloria a Dios por ello. Yo crecí en Iquique. Todos los hermanos que me enseñaron, yo no los tengo cerca. Ninguno de ellos. Oh, qué triste. Oh, lo extraño a mi hermano. Y los quiero y los amo, mi hermano. Pero ellos ya no están acá. Hoy día estamos nosotros. Hoy día somos nosotros los que estamos acá unos junto a los otros para edificarnos, para cuidarnos, pero el que nos da el crecimiento y vamos a poder permanecer en él es Cristo. Nosotros podríamos desaparecer, podría venir un cometa y que caiga justo acá en medio de la ciudad y que todos nosotros muramos y solo uno sobreviva. El Señor va a estar con él, Dios va a permanecer y gloria a Dios por eso. Entonces es el principio 4. Muchas personas pueden intervenir en nuestra vida. Muchas personas pueden intervenir acá en la vida de la iglesia, ser de bendición para nosotros. Pero el crecimiento lo da Dios. Gloria a Dios por ello. Y ahí llegamos recién al versículo que leímos al principio. 1 Corintios 3, voy a leer desde el versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta figura tan conocida, ¿cierto? Pablo acá compara a la iglesia con un edificio. Dice, conforme a la gracia de Dios, versículo 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y acá hay un llamado ya a cada uno de los que son miembros de la iglesia. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Usted es miembro de la iglesia? ¿Es miembro de una iglesia local? ¿Es miembro del cuerpo de Cristo? Entonces parte de esto es cada uno, que tiene que ver cómo sobreedifica. Esa es responsabilidad de cada uno. Dice, porque nadie puede poner, versículo 11, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está claro, cierto? ¿Quién es el fundamento? Cristo. No son las tradiciones, no son nuestras experiencias que hemos tenido. Algunos de nosotros pueden haber tenido milagros en su vida. Gloria a Dios por ello. Algunos pueden haber vivido experiencias muy lindas. Algunos quizás han levantado iglesias. Algunos quizás han pastoreado iglesias. Todo eso no es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe, de nuestro edificio, del edificio que es la iglesia, es Cristo. Y gloria a Dios por ello. Ahora, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿con qué estamos construyendo? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Y acá hay una cosa que es re interesante porque la Biblia siempre se nos dice que va a venir el fuego. Y acá podemos tomar dos ejemplos del fuego, porque el fuego puede significar dos cosas diferentes. El fuego puede ser las pruebas, las situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe, ¿cierto? Y ahí se ve si lo que nosotros hemos sobreconstruido sobre la base que es Cristo permanece o no. A veces parece que todo desaparece, ¿cierto? Y otra figura del fuego es el día
del juicio, el día cuando estemos ante el Señor, el tribunal de Cristo, ¿cierto? De la perspectiva nuestra. Que en ese momento va a salir de verdad lo que es de verdad en nuestras vidas y el Señor va a dar recompensa o vamos a pasar vergüenza, ¿cierto? Entonces, estas dos cosas sí o sí van a pasar en nuestras vidas. En su vida, en mi vida. Va a llegar el momento en que va a venir una prueba horrible, que parece que va a querer quemar todo, y si lo que construimos está hecho de hoja, de papel, eso va a ser quemado. Y si está hecho de piedras preciosas, va a permanecer. Y gloria a Dios por ello. Entonces es importante ver con qué estamos construyendo este edificio. Y este edificio que se note que es la iglesia. ¿Sí? No es simplemente mi vida. Acá nosotros nos estamos edificando mutuamente. Todo el tiempo acá está hablando de las divisiones en la iglesia. No es que veo como yo edifico mi vida. No. Acá estamos hablando de cómo edificamos la iglesia. Porque nosotros nos afectamos mutuamente. Y es más, la Biblia dice que cada uno de nosotros es responsable de edificar al otro. Es así. Y lo vamos a ver más en detalle. Disculpa. Entonces Pablo compara la iglesia con un edificio donde nosotros tenemos que edificar. Y me gustaría invitarlos a leer un par de pasajes bíblicos. Me gustaría repartirlos, si están de acuerdo. 1 Corintios 12, 26. No me sé los nombres bien de ustedes, hermanos, así que usted, hermano, papá del hermano Rodrigo. Osvaldo, gracias. Efesios 4, 29, hermana Bernie. Efesios 4, 29. 1 Corintios 12, 26. Ya. ¿Sí? Hermano, ¿cómo es su nombre? Buenaventura. Romanos 15, 1 y 2. Y hermana Alicia, Efesios 4, 14. 29, al leito. 4, 14 al 16, hermana, ¿sí? Para tocar larguito las manos. Entonces, 1 Corintios 12, 26, Efesios 4, 29, Romanos 15, 1 y 2, y Efesios 4, 16. Porque acá vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que todos somos llamados a edificarnos. Porque a veces, sí, Romanos 15. Porque a veces nosotros podemos pensar que los que son llamados a edificar a otros son los pastores, son los maestros, son los evangelistas, son los obispos, no sé. Pero la Biblia nos muestra que todos somos llamados a edificar a nuestros hermanos y a formar así lo que es el edificio que es el cuerpo de Cristo. La iglesia local, tanto como la iglesia también que es el cuerpo de Cristo completo. ¿Sí? Romanos 15. Ya. Vamos leyendo entonces. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Empezamos porque me equivoqué en el versículo, creo. Déjame ver si puedo buscar acá. 26. Si puedo haberme equivocado yo. En el versículo que anoté. Sí, yo me equivoqué, pero por aquí. ¿El típico error? Ni se está tocando. Sí, es su melodía. Déjenme ver. Era 14:26, hermano. Disculpe, me equivoqué. 2 capítulos para el lado. En este capítulo, el apóstol Pablo está hablando de los dones, ¿ya? Del cuerpo de Cristo. Los corintios tenían problemas con los dones. Es más, en 1 Corintios 1 dice que ellos no les faltaba ningún don. Era una iglesia llena de dones. Más uno dice, qué genial, pues una iglesia llena de dones. Pero tenían la media embarrada. Y el único libro donde se dedican 3 capítulos para explicarle cómo utilizar bien los dones es a los Corintios. Pablo, el 12, 13 y 14, 3 capítulos hablando de cómo usar bien los dones. Y ahí está el capítulo 14 a 26, ahora sí, hermano. Ya. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háblese todo para edificación. Amén. ¿Para qué entonces todo esto que hacemos cuando nos reunimos? Para edificación. Es para edificación, es para edificarnos. Nosotros nos reunimos para edificarnos con salmo, revelación, y acá nombra varias cosas, ¿cierto? Además que de los dones que están entre medio. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, cuando nos juntamos a conversar, la idea es que las palabras que nosotros hablemos sean para edificación. Y esto es para toda la iglesia, esto no es para algunas personas, no es que algunos tienen que tener cuidado con las palabras que hablan con sus hermanos, sino que todos somos llamados a edificarnos mutuamente. Romanos 15, 1 y 2.
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros grande a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Dice, los que somos fuertes, soportemos a los débiles y que cada uno haga lo que es bueno para la edificación de los otros. Ese debería ser el enfoque que deberíamos tener como iglesia. Y Efesios 4, 14, 16, hermano, 14 al 16. 4, del 14 al 16. La hermana. Así nos portaremos como niños si seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función. Así todo el cuerpo crece, se fortalece por el amor. Amén. Es la PDT, si no me equivoco, esa versión, ¿cierto? Esa última frase, ¿cierto? Que ahí dice cómo cada uno crece, fortaleciéndose, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. En la Reina Valera, los que tienen Reina Valera otra versión, habla de la edificación ahí. Y ahí está hablando del uso de los dones, donde... Sí, es Efesios 4, 14 al 16. Ahí Pablo está hablando de los dones y como cada uno de nosotros somos miembros uno de los otros, pero para crecer tenemos que estar unidos por las coyunturas, dice la Reina Valera, por esos lazos que Dios nos ha dado, y así podemos crecer según... ¿No? No hay problema. Bueno, era Efesios 4, 14 al 16, ¿sí? Sí. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice la Reina Valera, recibe su crecimiento. Es decir, unidos, cumpliendo el rol que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, podemos crecer edificándonos en amor. Entonces todos nosotros somos llamados a edificarnos. La Biblia es clara en eso. Acá no hay ninguno que no tenga esa responsabilidad. Si nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, significa que tenemos un rol. La Biblia compara, ¿cierto? Y creo que eso todos nosotros lo sabemos, a la iglesia con el cuerpo de Cristo, con un cuerpo físico donde cada uno de nosotros es un órgano y Dios en el momento que nacemos de nuevo nos dio un rol que tenemos que jugar. ¿Qué pasa si un órgano del cuerpo no cumple su función? Está enfermo y necesita ir al hospital. Dependiendo del órgano que falle, puede ser más o menos grave, ¿cierto? Cuando uno de los miembros no cumple el rol que le corresponde, no va a estar edificando el cuerpo y va a estar enfermo. Entonces, veamos el principio número 5. Volvamos a 1 Corintios 3, 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es súper claro. Yo creo que ya se notó claramente que los primeros 3 capítulos, Pablo llama a los corintios a enfocarse en Cristo. ¿Tienen divisiones? No miren a la gente, miren a Cristo. Están viendo cuál es mejor, quién habla más bonito, quién habla más feo, quién tiene más experiencia, quién tiene más habilidades. No importa eso, lo que importa es Cristo. Y acá pone cuál es el fundamento sobre el que hay que construir la iglesia. Es Cristo, es Cristo, 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 porque Cristo nos iguala, porque en Cristo todos nosotros somos pecadores que necesitábamos ser salvos. Ninguno de nosotros es salvo por sus capacidades. Ninguno ni siquiera es útil por sus capacidades. Somos útiles porque estamos en Cristo y porque Dios nos llamó a edificarnos unos a otros. Todos nosotros somos responsables de edificar al otro. ¿Pero edificarlo dónde? Sobre Cristo. Y sobre lo que cada uno de nosotros ya ha recibido como edificación. Porque todos llevamos más de 20 años en el Evangelio. Eso significa que ya hay personas, ¿cierto?, que nos han edificado. Tenemos construcciones. Acá ninguno viene así, planito, solo Cristo y nada más. Todos tenemos cosas construidas encima. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora, al compartir con ustedes, es sobre edificar. Estoy construyendo sobre las edificaciones de otros. Y gloria de Dios, porque así va creciendo el edificio. Amén. El tema ahora para nosotros, y con esto estoy casi terminando ya, es que cada uno tiene que ver cómo sobreedifica.
¿cómo estamos edificando al otro? ¿Estamos edificando al otro sobre Cristo, como debería ser? ¿O estamos edificando lo que estamos edificando sobre las tradiciones, por ejemplo? Las tradiciones no son Cristo. Las tradiciones pueden desaparecer. Es más, hay tradiciones que tienen una iglesia y que otra iglesia no la tiene. Y ambas son iglesias y ambas pueden ser, ¿cierto?, con personas salvas que han nacido en Cristo. Entonces las tradiciones son secundarias. Cuando viene el fuego, las tradiciones no nos sostienen. Cuando viene el fuego de la prueba, cuando viene la persecución, las tradiciones desaparecen. Es más, si usted va a un pueblo donde hay una iglesia que está recién formándose, no sé, en África, en Asia, en los diferentes países donde hay misioneros, normalmente las tradiciones es lo primero que se trata de eliminar para que la gente ahí nazca en Cristo y conociendo el Evangelio. Si uno va a predicar allá, lo que va a predicar es a Cristo. Pablo acá a los Corintios le dice, yo si algo quise predicarle fue a Cristo, la cruz de Cristo. Disculpen, si hablo mucho. Es que Cristo es el fundamento y sobre ese fundamento hay que construir. Esto tiene que ser tan importante para que nunca construyamos algo por el ladito. ¿Cómo estoy sobreedificando yo a mi hermano? ¿Soy consciente de que es mi responsabilidad edificar a mi hermano? Porque si soy parte del cuerpo, es mi responsabilidad edificar a mi hermano. ¿Cómo? Utilizando las cosas que Dios me dio. ¿Qué me dio Dios a mí? Eso lo respondemos cada uno de nosotros. Eso es responsabilidad de cada uno. ¿Qué estoy usando para edificar a mi hermano? ¿Estoy construyendo con papel? Ustedes no sé si han visto que hay algunas construcciones en otros países, estos paréntesis, que de verdad utilizan cosas de papel. Y es terrible, porque de afuera uno lo ve, ¡ay, qué bonito el edificio! Pero después uno le pega y se rompen las paredes. Y son estafas. ¿Sí? La gente que estafa y construye como casas de papel que se queman, la primera incendio se queman como si nada. Que el Señor nos libre si nosotros estamos haciendo eso. Porque, hermano, es responsabilidad de cada uno de nosotros edificar. No quiero pelar ni nada, pero es un error pensar que son responsabilidad de los pastores edificar a la iglesia. Solamente. ¿Es responsabilidad de los pastores? Sí. Pero no solo de los pastores y de todos los hermanos, de todos los que han nacido de nuevo y que Dios les ha dado dones, que es un tema que vamos a hablar en un estudio más adelante, ¿ya? Pero la Biblia enseña claramente que todos nosotros tenemos al menos un don. Todos. No hay nadie que haya nacido de nuevo que no tiene por lo menos un don. Según lo que Dios le ha dado a usted. Según lo que Dios le haya entregado a usted. Como habilidades personales o como dones espirituales, tenemos que edificarnos mutuamente. ¿Estamos bien? ¿Puedo hacer Por supuesto. Pensando en lo que estábamos hablando de las tradiciones y todo, nos podemos desviar en esto, ¿cierto? En el tiempo que llegó Cristo acá a la tierra, pasaba algo parecido con aquellos que tenían que entregar la palabra de Dios. Ellos estaban más comprometidos con las tradiciones, con tantas cosas, y tenían muchas cosas ellos. Y también sabían del Mesías y la época conocían la palabra, que tenía que venir y todo eso, pero la sombra de todas esas cosas que ellos tenían tapó todo lo importante que era en ese momento. Entonces ellos estaban también edificando y enseñando en algo que no era Dios mismo y la palabra de Dios escrita anteriormente. Eso es lo que nos está dando a conocer, que tampoco nosotros debemos edificar en otras cosas, sino que en Cristo, para no desviarnos de lo que es realmente lo importante, que es Cristo, el cimiento que tenemos que edificar nosotros y seguir ese edificio grande. Así es. Sí, porque si no está escrito, bueno, Pablo es claro, es solo un fundamento y ese fundamento no puede ser cambiado, y ese fundamento es Cristo, es Cristo. Y eso es re importante, hermanos, porque le aseguro que lamentablemente en estos tiempos hay muchas personas que son parte de la iglesia, como en ese tiempo los corintios eran parte de la iglesia, los corintios, ¿cierto?, que no habían entendido que Cristo es el fundamento, y por eso estaban discutiendo por divisiones secundarias, estaban discutiendo por retórica, por eso estaban discutiendo porque yo soy de Pablo, que a mí me enseñó Pedro, que a mí me enseñó la Carlita, que es mi esposa. Pase nomás. Ya, entonces me distrajo, me distrae, lo siento. Todavía estoy enamorado. Ya, ¿de qué estamos hablando? Ah, de Cristo. Es que es el centro y esa es la base sobre la que hay que construir todo. El problema es que, primero, hay veces que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no asumimos que tenemos que edificar a nuestros hermanos y le pasamos esa responsabilidad a otros. ¿Se imagina un pulmón diciendo no voy a respirar? Mejor que lo haga ahí el riñón. No, po.
No, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Cada uno mire cómo sobreedifica. Si Dios te le ha dado cosas, compártalas. Edifica a su hermano. Si tiene una reflexión, si quiere mandar un audio en el grupo, si están en el grupo de cosas, pueden mandar algo que le ha sido de bendición y eso va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. El tema es nuestra responsabilidad de edificar. Que Dios no nos permita caer en el error, como le digo, que lamentablemente en algunas iglesias se cae, de pensar que son los líderes los que tienen que edificar la iglesia y los demás son personas que reciben nomás. No, acá en el cuerpo de Cristo todos juntos crecemos unidos y así somos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Es responsabilidad de cada uno ver cómo se edifica. Entonces, para terminar, preguntas. ¿Soy consciente de que debo ser parte activa de la edificación de la iglesia? De mi iglesia local. De la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Soy consciente de mi responsabilidad? Ya. ¿Estoy haciéndolo? ¿Estoy edificando a la iglesia? ¿Estoy utilizando las cosas que Dios me dio? Normalmente los hermanos que tienen un rol pastoral o un rol de maestro o un evangelista van a ser más notorios. Pero la Biblia dice que Dios dio múltiples dones. Hay un don de administración, hay dones de servicio que quizás no son tan visibles. Hay dones de misericordia que quizás no son tan visibles, pero que son para la edificación del cuerpo, que llevan al cuerpo de Cristo a crecer en estas cosas que es necesario crecer. Que Dios nos permita conocer nuestros dones. Que Dios nos permita conocer nuestros dones. Pero no solo estos dones espirituales, sino también los dones prácticos. Estas habilidades, estos talentos que Dios nos dio. Jesucristo, en una parábola que es súper conocida, la de los talentos, ¿cierto? Dice que Él repartió según lo que Él consideraba para cada uno, según lo que cada uno. Algunos fue un talento, otros fueron 5 talentos. Pero a todos se les llamó a dar cuenta de lo que Dios les dio. Y Dios nos está llamando a dar cuenta hoy día y nos va a llamar a dar cuenta cuando estemos en su presencia de lo que Dios nos entregó. ¿Estoy usando lo que Dios me dio para edificar la iglesia? Es una pregunta personal, no hay idea que la responda. Respóndalo usted mismo, ¿ya? En su corazón. ¿Con qué estoy edificando la iglesia? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con diamante? ¿Con cemento? ¿Con madera? ¿Con hojarasca, como dice ahí? ¿Con qué estamos construyendo la iglesia? ¿Con papel? Y me gustaría leer cortito Hechos 20:32, que es la despedida de Pablo a los Efesios. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si hay algo por lo que podemos edificar a nuestros hermanos, es con la palabra de Dios. Esa era la confianza de Pablo cuando se despide de los Efesios. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer en la iglesia? ¿Estoy construyendo sobre Cristo? ¿Estoy edificando a mis hermanos sobre Cristo? Así que terminamos con esto, hermano. Los 6 principios. Hablé. 1. No importa nuestra historia en la iglesia. Todos nosotros tenemos más de 20 años o 20 años aproximadamente en los caminos del Señor. Ya, eso es lindo. Hemos crecido en ese tiempo, pero hoy día tenemos que hablar lo que hoy día estamos haciendo en Cristo. ¿Estoy edificando o no estoy edificando? El que importa es Cristo, no importa de dónde venimos. No importa quién fue el que nos predicó al principio. No importa eso. No importa si antes éramos los más malos del mundo antes de conocer a Cristo o no, o éramos reconocidos en el mundo como, no sé, el más hermoso del mundo, por ejemplo. No importa eso. Lo que importa es Cristo. Y que Cristo es el que nos salvó. Tercero, cuando estamos enfocados en Cristo, podemos ser sabios de verdad. Si la base de nuestra fe, de nuestra vida es Cristo, lo que hagamos va a ser sabio. Aunque el mundo no nos lo entienda. El mundo llama locura a lo que nosotros hacemos. Eso es lo que dice Pablo. La sabiduría de este mundo, para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Pero si estamos en Cristo, podemos ser sabios de verdad. 4, muchos pueden intervenir en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Pero el crecimiento de cada miembro de nuestras vidas lo ha dado Dios. Si nosotros hemos permanecido es gracias a Dios. 5, solo hay un fundamento. ¿Quién es? Cristo. El fundamento es Cristo. Y por último, es responsabilidad de cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, edificar a nuestros hermanos en Cristo. Así que eso, hermano, los primeros 3 capítulos de Corintios, le invito a leerlos en su casa. Primero de Corintios del 1 al 3, y todo lo que conversamos lo van a poder repasar y ver que está ahí, obviamente, en la palabra. Así que eso, hermano, le invito a orar para entregar este tiempo.